Hola, ¿qué tal? Bueno, en este seminario, en este webinar, vamos a hablar del Atlas, no el titán que sujetaba el orbe de la Tierra, sino Atlas, la vértebra. Para entender las implicaciones clínicas que puede tener el Atlas, tenemos que tenerlo en cuenta en su contexto anatómico, en su posición en la parte baja del cráneo y teniendo en cuenta las diferentes relaciones que tiene con todas las estructuras importantes que tiene a su alrededor. Es una vértebra que es diferente al resto de las vértebras, especialmente diferente, con una anatomía diferente, una biomecánica diferente, y es una en la que la biomecánica y el desplazamiento de las diferentes estructuras que lo forman tiene un valor especial a la hora de tenerlo en cuenta en la clínica que puede presentar. Cualquier otra vértebra que tenga una disfunción en su movilidad puede ser relativamente fácil de compensar con las vértebras vecinas o con otras estructuras. En el caso del Atlas, esto es más difícil y va a tener repercusiones directas más importantes. No serán las únicas, no serán las más importantes, pero sí repercusiones importantes. Bueno, yo soy Cristóbal Gogorza y soy profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid desde el año 2001 y también dirijo, junto con Cristina Pérez, el Centro de Fisioterapia y Osteopatía SCUA. En las implicaciones clínicas que podemos encontrar con el Atlas, no estamos hablando de una sintomatología muy concreta que siempre el Atlas que esté en disfunción va a generar, sino que en sintomatología, en clínica muy frecuente en nuestros pacientes, es uno de los factores importantes a tener en cuenta. Algunas de las clínicas en las que tenemos que tener en cuenta cómo está el Atlas y si está o no implicado en esa clínica y hasta qué punto y si lo tenemos que tratar o no, serán las cefaleas, las migrañas, ATM, bruxismo, trastornos circulatorios vertebrovasculares, toda la clínica que pueda estar relacionado con el décimo par. De diferentes maneras va a influir en alguno de los mecanismos de estos y en otros también. Pero bueno, nos centraremos principalmente en algunos de los puntos, haciendo una especie de borrador de qué tenemos que tener en cuenta, sin entrar a lo mejor en algunos temas, en todos los detalles que habría que tener en cuenta, pero para tener una aproximación a qué considerar o cuándo considerar la importancia de esta vértebra. Haciendo un repaso muy rápido de las estructuras o las partes que forman el Atlas y teniendo en cuenta que es muy diferente al resto, en esta imagen vemos el Atlas visto desde debajo. Es una vista inferior. Es una vista inferior en el que podemos ver en esta parte el arco posterior que aparte de formar parte del refuerzo, la protección de toda la médula espinal y todo el canal de la médula espinal desde la parte de atrás, es una zona de apoyo, de soporte de estructuras faciales y musculares importantes. Por el otro lado tendremos el arco anterior. El arco anterior tiene también un tubérculo donde se va a insertar el largo del cuello y tiene una importante, es una zona de apoyo importante para músculos y ligamentos que van a dar soporte tanto al occipital como en la estabilidad del occipital respecto al axis. Vamos a tener dos masas laterales. Estas dos masas laterales la diferencian mucho del resto de las vértebras y se van a articular en esta parte inferior, recordar que esto es la vista inferior, se va a articular con el axis. El axis, la odontoides, se va a articular también en esta parte con el arco anterior internamente. Una parte importante de su estructura son las transversas. Tenemos las transversas a este lado y al otro, con su foramen transverso para la arteria vertebral, y es importante porque tenemos que tener en cuenta su envergadura. El atlas es muy ancho y por lo tanto, teniendo en cuenta también que el movimiento principal del atlas es la rotación y que esta rotación es importante, de hecho es la vértebra con más rotación a nivel de la columna respecto al movimiento de la cabeza, totalmente dependiente de esta capacidad de rotación del atlas. Al rotar el atlas vamos a tener una repercusión importante en el desplazamiento anteroposterior de las transversas. Aquí vemos el atlas visto desde arriba.
Aquí las masas laterales, en lugar de articular con el axis, van a presentar las carillas articulares donde se van a articular los cóndilos del occipital. Entonces, el occipital descansando sobre estas dos carillas y con su capacidad de flexión anterior, extensión y también de rotación y lateroflexión, va a poder moverse respecto al atlas, aunque en algunos parámetros, como por ejemplo la rotación, no va a tener nada que ver la amplitud de movimiento de este occipital con la amplitud de movimiento que tiene el atlas. En esta zona nos vamos a fijar también, que todos conocéis el foramen transverso, va a pasar por aquí la arteria vertebral. Recordad que esta arteria vertebral va a codarse hacia atrás en esta zona, después hacia adentro, después hacia adelante y hacia arriba, rodeando las dos masas laterales y haciéndose ahí intracraneal. Va a atravesar los ligamentos occipito-aldoideos, va a atravesar incluso dura madre y va a formar parte del polígono de Willis, juntándose primero las dos arterias vertebrales, formando el tronco axilar y de ahí formando el polígono de Willis, que luego hablaremos un poquito más de esto porque va a tener mucha importancia en la vascularización y en el mantenimiento de presión de la parte posterior del cráneo. Si estamos hablando del atlas y las implicaciones clínicas, y teniendo en cuenta que hemos dicho que la biomecánica en este caso es especialmente importante comparado a lo mejor con otras vértebras, tenemos que hablar de los músculos. Los músculos que están relacionados con el atlas son algunos que tienen inserción directa sobre él y otros que, aunque no tienen inserción directa, indirectamente, pues por ejemplo porque conectan el axis con el occipital, van a condicionar también esta movilidad del atlas. De todas formas, nos fijaremos más o hablaremos más de las inserciones musculares en el propio atlas. Entonces vemos que aunque es una vértebra, bueno, relativamente pequeña, de altura, etcétera, vamos a tener muchas inserciones musculares y algunas muy importantes teniendo en cuenta la clínica que pueden provocar. Por ejemplo, el recto anterior. El recto anterior menor, que lo vamos a tener en la parte anterior del atlas, desde el arco anterior y aquí lateralmente, cerca de la masa lateral, hacia arriba en dirección hacia el occipital. Entonces vamos a tener ahí dos rectos anteriores menores que van a aproximar la parte anterior del occipital, la zona del basión, hacia abajo y hacia atrás. Por lo tanto, serán unos músculos que serán flexores del occipital respecto al atlas. Tenemos también el recto lateral. El recto lateral lo tendremos lateralmente en las transversas hacia el occipital. Será más o menos como un tipo de intertransverso, pero entre el occipital y el atlas, bilateralmente. Tendremos el oblicuo superior o menor. El oblicuo superior o menor lo vamos a tener desde la transversa del atlas en dirección hacia arriba y hacia atrás, hacia el occipital, y va a ser importante cuando actúa bilateralmente provocando una extensión del occipital respecto al atlas y cuando actúa unilateralmente provocando también cierta rotación porque tiende a anteriorizar uno de los cóndilos occipitales mientras que el del otro a lo mejor no. Son músculos que muchas veces actúan sinérgicamente, otras veces antagónicamente, según el movimiento objetivo que tenga la combinación de estas acciones musculares. Tendremos el recto posterior menor, que saldrá desde el arco posterior del atlas, cerca de la línea media, desde aquí hacia arriba, hacia el occipital. El recto posterior menor será importante a la hora de provocar una extensión del occipital respecto al atlas. Estarán a cada lado de la línea media del ligamento nucal. Tendremos, como hemos comentado antes, el largo del cuello que se insertará en el arco anterior, en el tubérculo largo del cuello, y va a tener una tendencia a provocar una flexión del atlas, pero sobre todo de rectificar la curvatura, la lordosis fisiológica que vayan a tener las cervicales. Y también en provocar, junto con el recto anterior menor, una especie de, no bloqueo no es la palabra, de movimiento conjunto de todas las vértebras para que otros músculos actuando bloqueen esa capacidad de lordosis de las vértebras cervicales y hagan en conjunto
un gesto de flexión de la cabeza. Por ejemplo, con los esternocleidomastoideos. Un esternocleidomastoideo en principio puede tener una componente de extensión de la cabeza, pero si actúa sinérgicamente con el recto anterior menor y con el largo del cuello, hará una flexión de toda la cabeza. Los intertransversos que hemos comentado antes, que estarán entre, este caso, las transversas del atlas y del axis. El oblicuo mayor es un músculo al que le prestaremos un poco más de atención porque es el gran rotador del atlas y además aparece muchas veces en la clínica. Por lo tanto, lo miraremos con un poquito más de atención. Tendremos el esplenio del cuello y el angular del omóplato, que son dos músculos amplios que relacionan el atlas con estructuras que están bastante distantes respecto a él. Lo relacionaremos con la charnela cervicodorsal, por un lado, con el esplenio o con el angular del omóplato. Por lo tanto, podría haber cierta relación entre la función, la movilidad de la escápula y la movilidad del atlas. Respecto al oblicuo mayor, vamos a acercarnos un poco a su función fisiológica, su movilidad. La orientación del músculo va desde la espinosa del axis hasta la transversa del atlas. E irá de atrás hacia adelante, un poco de abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera. Cuando tenemos un oblicuo mayor actuando, lo que vamos a provocar es una rotación del atlas. Y ya podemos hacernos una idea viendo la imagen que cuando hacemos una rotación del atlas, tanto en un sentido como en otro, el desplazamiento anteroposterior de las masas laterales y sobre todo de las transversas es bastante importante. Tenemos unos grados importantes en este atlas y, como he dicho antes, puede tener repercusión en ese desplazamiento anteroposterior y que esto afecta a las estructuras vecinas del atlas. En esta imagen vemos cómo la masa lateral se desplaza hacia adelante y hacia atrás en función de la rotación del atlas. En esta imagen tenemos un atlas que ha rotado hacia la derecha, por lo tanto, la masa lateral del lado izquierdo se desplaza hacia adelante, en el otro lado pasará al revés. En este otro se ha rotado el atlas hacia la izquierda, la masa lateral del lado izquierdo se desplazará hacia atrás. Esto condiciona la posición de las estructuras anteriores, del ligamento vertebral común anterior y de todas las fascias retrofaríngeas y prevertebrales. Entonces, si nosotros estamos empujando hacia adelante la masa lateral y la transversa, actuaremos sobre todas las estructuras que tenemos ahí. Y si llevamos hacia atrás masa lateral y transversas, traccionaremos de esas estructuras que tenemos ahí. En esta imagen vamos a fijarnos en el espacio carotidio. El espacio carotidio, si vemos aquí, esta es la odontoides, identificamos la odontoides, estas son las dos masas laterales del atlas, aquí tenemos el arco anterior y aquí la transversa del atlas. Aquí vemos la arteria vertebral y justo delante tendremos el espacio carotidio, donde tenemos, aquí se ve claramente, la carótida y la vena yugular. Entonces, si nosotros estamos desplazando anteroposteriormente la masa lateral y la transversa, como vemos en estas imágenes que hemos enseñado antes, vemos que podemos tener tensión, tracción y empuje de estas estructuras del espacio carotidio. En este espacio carotidio, además de la carótida y la yugular que hemos dicho, también tenemos otras estructuras muy importantes. Tenemos el ganglio cervical superior, que lo tenemos aquí, bueno, justo detrás del espacio carotidio, delante de la transversa y del cuerpo del atlas, ganglio cervical superior, que si conocemos un poco el funcionamiento del sistema nervioso simpático, desde el ganglio cervical superior inervamos simpáticamente todas las estructuras intracraneales, aparte de otras, como por ejemplo el corazón y más, y las raíces C1, C2, etc. Pero sobre todo, lo que quiero prestar atención es a que inerva mediante un plexo carotídeo que va junto con la carótida intracraneal, va a inervar simpáticamente toda la zona intracraneal. Por lo tanto, si queremos actuar de alguna manera sobre la inervación simpática e indirectamente a través de ella en la vascularización intracraneal, será importante asegurarnos que no tengamos aquí una zona de tensión que nos esté dificultando o nos esté irritando, nos esté afectando al funcionamiento de este ganglio cervical superior. Aquí también vamos a tener en este espacio carotidio el décimo par.
El décimo par es una estructura que cada vez más está teniendo más importancia, su neuromodulación relacionada con clínica muy variada, desde cardio, respiratorio, digestivo y también de modulación del dolor. Por lo tanto, el décimo par es una estructura imprescindible para valorar y tratar en muchos casos en nuestros pacientes. Una de las zonas donde se puede ver comprometido este décimo par es aquí. Cuando explicamos que cuando vamos a tratar un décimo par tenemos que tener en cuenta todas las zonas de compromiso, de tensión que podamos encontrarnos en su recorrido, es lo mismo que hacemos cuando tenemos una ciática. Cuando tenemos una ciática tenemos que mirar en todo su recorrido puntos donde puede estar comprometido ese ciático, desde la salida del agujero de conjunción, hernias, no hernias, osteofitos, no osteofitos, pero luego el piramidal, las zonas de compresión entre los isquios, si es el ciático popliteo externo, la cabeza del peroné, el túnel tarsiano en la zona del tibial posterior. Entonces, tenemos que ver en todo su recorrido dónde puede verse comprometido. Lo mismo tenemos que hacer con el décimo par. Y este es un sitio muy importante a tener en cuenta. Aparte del décimo par, también vamos a tener el 9 y el 11 que pasa por ahí. Por lo tanto, no sé, el 11, el accesorio o espinal, inervación del trapecio y del esternocleidomastoideo. Si queremos actuar sobre el tono muscular, la posible contractura que pueda tener un trapecio o un esternocleidomastoideo, tendremos que fijarnos en su inervación y el nervio, el accesorio, el espinal, el 11 par, una de las zonas de compresión que podemos tener es aquí también. También aquí vamos a tener ganglios linfáticos, que anteriormente no se le prestaba atención, pero ya en los últimos años, cuando ya se descubre el sistema linfático intracraneal, etcétera, los ganglios linfáticos en esta zona también adquieren importancia. Una estructura de la que hasta ahora no hemos comentado, pero que ya llevamos 10, 15 años dándole mucha importancia, es el puente miodural. El puente miodural son los puentes fibrosos que nos vamos a encontrar entre la musculatura suboccipital y la dura madre. Entonces, a veces tendemos a separar el músculo, parece que está alejado de las estructuras durales del sistema nervioso central, sin embargo tiene puentes directamente. Entonces, podemos tener este texto está mal puesto, el recto posterior mayor es este que tenemos aquí, el recto posterior menor, que lo tenemos aquí, el oblicuo menor, que es el que tenemos aquí, el oblicuo mayor incluso el recto posterior mayor, que no tiene una inserción directa en el atlas, van a tener puentes fibrosos hacia la dura madre. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una tensión mantenida de uno de estos músculos, vamos a estar generando una tensión mantenida en la dura madre mediante ese puente fibroso hacia la dura madre. Otra estructura muy importante que todos conocemos su implicación o su relación con el atlas es la arteria vertebral. Aquí adivinamos la arteria vertebral, va a pasar por los orificios transversos de las diferentes vértebras. Cuando llega al atlas, se pasa por encima de la transversa, se inclina, se tuerce, se gira hacia atrás y después, rodeando la masa lateral, como hemos dicho antes, se entra por el orificio magno atravesando el ligamento occipital-loideo hacia la zona de la dura madre y el sistema nervioso central. Y como hemos dicho antes, forma parte del polígono de Willis y es muy importante para mantener la presión sanguínea en la parte posterior del cráneo, intracraneal. En estas imágenes vemos las arterias vertebrales, esta es la del lado izquierdo, viene por aquí, ahí se adivina la del lado derecho, se van a juntar aquí en el tronco basilar, desde ahí luego entrará a formar parte del polígono de Willis. Pero antes de llegar al polígono de Willis, si por ejemplo miramos la arteria cerebelosa anteroinferior, que es esta que tenemos aquí, vemos que tenemos una pequeña ramita ahí, que es la arteria laberíntica, la que va hacia el oído, y por lo tanto, si nosotros tenemos una disminución de la presión arterial en las arterias vertebrales, esto puede hacer que disminuya el flujo de sangre, por ejemplo, a la arteria laberíntica. Y esto puede generar una serie de sintomatología como mareos, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos test como el test de Klein, que es un test para estresar la arteria vertebral,
Para ello lo que hacemos es una rotación máxima del atlas, de todas las cervicales, pero en concreto del atlas, y una tracción para traccionar la arteria y que disminuya su luz. Lo que estamos es generando unas situaciones de unas dificultades en la arteria para ver si a pesar de esas dificultades sigue aportando suficiente sangre para mantener el funcionamiento de esta parte posterior del cráneo. Si vemos que aparece sintomatología, quiere decir que en un gesto que debería de ser fisiológico, tenemos dificultades en el aporte sanguíneo. Y ahí es donde van a aparecer la sintomatología, que suelen ser sintomatología de tipo visual, suele ser sintomatología de tipo mareo, que son movimientos, gestos, funciones que se controlan o que se manejan desde la parte posterior del cráneo. Vamos a hablar un poco de la ATM. La ATM es una estructura que tiene en sí mismo en la Escuela de Osteopatía de Madrid, cuando tenemos seminario de ATM, tenemos todo un seminario dirigido a la ATM, igual que tenemos uno dirigido a occipital atrasaxis, etcétera. Entonces aquí estamos haciendo una especie de bosquejo un poco general para ver la importancia del atlas en todas estas estructuras. Vamos a imaginarnos que esta es una posición estándar anatómica fisiológica de la cabeza y de las cervicales, es decir, una lordosis fisiológica en un paciente. Si en este paciente tenemos en cuenta o valoramos la distancia que puede haber entre la mandíbula y la zona de la esternocostoclavicular, es decir, la longitud de alguna manera que tiene que recorrer la musculatura supraioidea y la musculatura infraioidea, vemos que es, bueno, de este nivel, de este tamaño. Si a esta cabeza sobre estas cervicales le provocamos una extensión mediante la contracción, por ejemplo, de los rectos posteriores menores, que pueden ir junto con los rectos posteriores mayores o combinados, por ejemplo, con los oblicuos menores bilateralmente, y tenemos una extensión de la cabeza. Esto es relativamente frecuente, hay muchas profesiones, por ejemplo, todo lo que sea trabajar mirando hacia el techo, pintores, electricistas, etcétera, muchos deportes, como por ejemplo el ciclismo, que aunque no esté mirando para arriba, después si consideramos la posición del ciclista sobre el manillar, sí tenemos con la cabeza una extensión de la parte alta de las cervicales, o incluso la natación, aunque va a ir cambiando en un gesto y en otro. La escalada, sobre todo el que está desde abajo asegurando al que está escalando, pues es una posición muy frecuente. En esta posición nos vamos a encontrar con que la dirección de nuestra vista no es la que nos interesa, estamos mirando hacia arriba y deberíamos mirar hacia adelante. Si nosotros tenemos una musculatura en la zona suboccipital que está con un tono muscular en disfunción, es decir, mayor del que debería de tener y por lo tanto dificultando la flexión del cráneo respecto a las cervicales, de alguna manera tenemos que reorientar esta visión. Y para reorientar esa visión, lo que tendremos que hacer es rectificar la lordosis cervical, hacer una flexión del resto de las vértebras que nos oriente la cabeza a una posición más adecuada para caminar o para andar. El caso es que en esta posición nos encontramos con dos circunstancias. Por un lado, estamos alterando nuestro centro de gravedad. La cabeza la hemos anteriorizado, la hemos llevado hacia adelante para adaptarnos a una contracción mantenida de la musculatura suboccipital. Entonces, mientras esto no se solvente, mientras la musculatura suboccipital esté traccionando, esta posición de cabeza es la más fisiológica para nuestro paciente. ¿Y esto qué ha provocado? Un desplazamiento anterior del centro de gravedad. Si hacemos un desplazamiento anterior del centro de gravedad en la cabeza y teniendo en cuenta que tenemos una base de sustentación limitada, que será la posición de los dos pies, en una posición anatómica de pie, con los pies fijos, de alguna manera tendremos que llevar el peso para atrás. Y esto, o aumentamos la lordosis lumbar para que el tronco se venga para atrás, o anteriorizamos la pelvis y llevamos toda la columna para atrás, o por lo menos tensamos toda la cadena posterior, desde los isquiotibiales, tríceps, gemelos, toda la cadena posterior la tensamos para evitar que nos caigamos para adelante. Entonces vamos a requerir unas adaptaciones importantes para mantener una postura estable dentro de nuestra base de sustentación. Y también habrá otro cambio. Esta distancia que veíamos antes
que hay entre la mandíbula y la esternocostoclavicular, supra e infraioidea, se va a ver alterada. Al verse alterada esta distancia, realmente hay más tensión a este nivel. Si nosotros estamos en una posición con una tensión en la zona inframandibular, hacia la ioides, vamos a tener más tensión hacia abajo en la mandíbula. Para compensar esto, una de dos, o abrimos la boca y vamos con la cabeza anteriorizada y la boca abierta, o tendremos que aumentar el tono muscular de maseteros de temporales. Entonces, una posición anteriorizada de la cabeza por una extensión de la cabeza respecto al atlas y al axis nos va a provocar indirectamente una necesidad de aumento de tono de maseteros y temporales. Por lo tanto, puede entrar dentro de las causas que favorezcan, por ejemplo, el bruxismo, puede estar una malposición no es la palabra, una posición de la cabeza anteriorizada respecto a la posición que sería más fisiológica y más eficiente para nuestro paciente. Esto no es solo un tema de que aumente el tono de maseteros y temporales. Esto va a provocar ese par de fuerzas que en la ATM haya más compresión. Si tenemos a nivel proximal, cerca de la ATM, una tendencia al cierre, mientras que en la parte más distal una tendencia a la abertura, esto va a provocar una palanca y una compresión de la ATM. El atlas no... O sea, las repercusiones del atlas en la sintomatología que vamos a encontrarnos en la cabeza biomecánicamente hemos dicho que tiene muchas repercusiones, pero sobre todo va a estar relacionada con el sistema trigémino vascular. Hay ciertas mm, dudas o discrepancias a veces sobre la importancia que se le da o no a la biomecánica a la hora de entender la fisiopatología de nuestros pacientes. La biomecánica es importante, pero la biomecánica no lo es todo, ni mucho menos, nunca lo ha sido y ahora menos. Entonces, hay muchos factores que van a influir, además de la biomecánica, en la clínica, en explicar la clínica y, por lo tanto, nuestras actuaciones a la hora de tratar a nuestros pacientes tienen que ir dirigidos a solucionar los problemas de biomecánica por un lado, pero por otro lado teniendo en cuenta toda la fisiopatología del sistema nervioso y biopsicosocial, etcétera, de nuestro paciente y que van a estar implicados en la clínica, a veces de forma mucho más importante que estrictamente la biomecánica. El sistema trigémino vascular está formado por el trigémino, el nervio trigémino, por el núcleo sensitivo del trigémino. El núcleo sensitivo del trigémino, luego veremos una imagen, pero hay que tener en cuenta que este núcleo sensitivo del trigémino es muy amplio y va a estar junto con las astas posteriores de la médula y va a bajar a niveles entre C2, C3 y algunos incluso hablan de C4. Entonces, entre C2 y C3. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta que este núcleo sensitivo del trigémino va a estar íntimamente relacionado con las metámeras C1, C2 por lo menos y C3 probablemente. También está el sistema trigémino vascular muy relacionado con el sistema vascular. La sintomatología que puede provocar se centra muchas veces en estos puntos, en el trigémino y en el sistema vascular y en su interrelación. Pero no podemos olvidar el núcleo sensitivo desde el punto de vista de la sensibilización central y no podemos olvidar la inervación simpática como uno de los factores también importantes de este conjunto, de este sistema trigémino vascular. Cuando queramos actuar o cuando queramos entender cómo está funcionando fisiológicamente o fisiopatológicamente el nivel vascular, el sistema vascular, esto no se puede hacer sin tener en cuenta la inervación simpática. Y para tener en cuenta la inervación simpática, acordaros que la inervación simpática es la que va a determinar si una arteriola se contrae más o menos y por lo tanto la que determina a qué tejido le va más sangre, a qué otro tejido le va menos sangre. Entonces esta inervación simpática está íntimamente relacionada con dos puntos, uno de ellos ya hemos hablado de él, que es el ganglio cervical superior. Hemos dicho que desde el ganglio cervical superior tenemos el plexo simpático, arteria carótida y toda la parte interna del cráneo. Y otro punto importante son las astas laterales. Los núcleos, las neuronas que regulan y que forman parte de la inervación simpática están en las astas laterales que van desde el nivel metamérico C8-T1 hasta L1-L2. Por lo tanto,
Las astas laterales van a estar directamente relacionadas con el funcionamiento del simpático. En concreto, la inervación simpática de la cabeza intracraneal y relacionado con el trigémino estará en las astas laterales de los niveles metaméricos C8, T1, T2, siempre teniendo en cuenta que hay muchas variaciones entre personas y más todavía en el sistema neurovegetativo. Siempre consideramos varios niveles y testamos varios niveles para asegurarnos que estamos abarcando todos los factores que pueden estar influyendo en su funcionamiento. Aquí tenemos el trigémino. El trigémino tenemos que tener en cuenta una cosa que a veces yo soy el primero que me olvido de cómo son los nervios y cómo funcionan. Me explico. Cuando nosotros vemos que un nervio está afectado, que pueda estar dañado, incluso que haya una lesión, no solo una disfunción, sino que incluso pueda estar lesionado, tendemos a pensar en el subconsciente, tenemos una idea de que son una especie de neuronas puestas una al lado de otra y que son estas neuronas puestas una al lado de otras las que están transmitiendo la información. Pero bueno, tenemos que recordar y tener en cuenta que no es así. Tenemos unas neuronas, en el caso del trigémino, tenemos el ganglio de Gasser aquí sobre el temporal, a cada lado del esfenoides. En el ganglio de Gasser es donde tenemos las neuronas, los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas del nervio trigémino. Entonces, ahí es donde están las neuronas. El resto, la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular, van a ser prolongaciones de esa neurona, van a ser las dendritas, van a ser los axones. No va a ser un nervio puesto detrás de otro. De forma que si tenemos una lesión, no tanto disfunción, que también, pero sobre todo lesión de alguna de estas ramas nerviosas, todas las estructuras importantes que necesitamos para repararlo tienen que producirse en la neurona y ser transportadas hacia ese extremo, a lo mejor relativamente lejano, pensad en el ciático, donde se tienen que producir las estructuras que necesitamos para reparar un axón que termina en el pie y transportarse a través del propio axón. Por lo tanto, tendremos que estar seguros de que esa parte donde están las neuronas, donde están los núcleos, donde estamos produciendo las diferentes proteínas, está bien vascularizado y no tiene dificultades para funcionar de forma adecuada. No solo el trayecto, que también. Cuantas más zonas de compresión tengamos en el trayecto, más dificultades va a haber en la conexión, en la comunicación entre la parte distal y la parte proximal de esa neurona. Tenemos las neuronas en el núcleo de Gasser cuando hablamos de las sensitivas. Las motoras, el núcleo motor lo tenemos aquí, más en el tronco del encéfalo, y de ahí saldrán los axones, atravesarán el ganglio de Gasser para ir a la mandíbula, a la musculatura masticadora. Dentro de la ATM y la musculatura masticadora, no olvidaros, por ejemplo, que tenemos que tenemos los pterigoideos externos, que son unos músculos que, bueno, son como más difícil de acceder a ellos, aunque, bueno, tampoco tan difícil, pero bueno, es más difícil que un masetero, que un temporal, y que muchas veces está detrás de la clínica de la ATM, sobre todo cuando están los meniscos implicados. Y también vamos a tener el tensor del tímpano y por lo tanto pudiera estar relacionado con sintomatología relacionada con la audición o con acúfenos, etcétera. Bueno, dentro de este sistema trigémino vascular, cuando tenemos disfunciones y cuando nos da clínica, vamos a tener una serie de estímulos nociceptivos. Estos estímulos nociceptivos se va a producir una transmisión de las señales, va a haber una liberación de neuropéptidos, vamos a tener una vasodilatación y vamos a tener una inflamación neurogénica, es decir, provocada casi directamente por el propio nervio. Y vamos a tener un procesamiento central del dolor y vamos a tener o vamos a tratar de tener una modulación de ese dolor. Entonces tendremos que tener en cuenta todo esto a la hora de entender y después tratar ese problema que puede afectar al sistema trigémino vascular. Tenemos una serie de estímulos nociceptivos. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay muchas estructuras inervadas por el trigémino que puedan generar dolor.
Cuando se habla de este mecanismo se centra mucho en la migraña y es importante centrarnos en la migraña porque es uno de los factores importantes, pero no solamente tiene por qué ser una migraña como origen del dolor, ni mucho menos, sino que las meninges pueden provocar dolor, los propios vasos sanguíneos como en las migrañas, los músculos pueden provocar dolor, las suturas, las diferentes estructuras craneales, los senos, podemos tener una sinusitis, todas estas estructuras inervadas por el trigémino, que es toda la parte anterior del cráneo, van a provocar estímulos nociceptivos que van a ir hacia el núcleo sensitivo del trigémino, que es la parte más caudal, la que tenemos en contacto con las metámeras cervicales. Esto va a activar una serie de receptores y estos receptores, o sea, estos receptores del dolor que están en las terminaciones nerviosas del nervio trigémino. Esto libera, hay una transmisión de estas señales por las fibras sensitivas y va a liberar determinados neuropéptidos. Hay unos neuropéptidos que son clave, sobre todo dos. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina es un dilatador importante y es un sensibilizador de los receptores de dolor. Sobre este péptido se suele actuar normalmente en medicina tratando de actuar o bien sobre los receptores o bien sobre la producción de este péptido porque está detrás del aumento y de la exacerbación de las migrañas. Entonces, normalmente la medicación suele ir dirigida a regular esto de alguna manera. La sustancia P, que es muy conocida, que está también relacionada con la transmisión del dolor, la inflamación y la neurocinina. Pero la sustancia P es una sustancia muy relacionada también con la sensibilización central. Por lo tanto, le vamos a prestar especial atención. Estos neuropéptidos van a tener un efecto sobre los vasos sanguíneos que están siendo inervados por el trigémino. Entonces vamos a tener una vasodilatación como consecuencia del efecto de estos neuropéptidos y vamos a tener una inflamación en esa zona como consecuencia de los neuropéptidos producidos por el propio nervio. Por eso lo de que sea neurogénico. Entonces vamos a tener un dolor y una inflamación neurogénica que nosotros de alguna manera tendremos que modular, y teniendo en cuenta que es neurogénica y que a lo mejor no tenemos una capacidad de acción directa sobre el neuropéptido en cuestión, que a lo mejor un medicamento sí, tendremos que actuar sobre el nervio y sobre los núcleos para tratar de modular esto. El procesamiento del dolor, la información que llega de dolor a través del trigémino, pasando por el ganglio de Gasser, va a ir al núcleo caudal del trigémino y va a haber una proyección a zonas superiores. Una vez llega al núcleo caudal del trigémino, en la parte más baja, como hemos dicho, relacionada con las metámeras cervicales altas, de ahí va a decursar hacia el lado contrario, va a subir hacia tálamo, hacia corteza cerebral y ahí va a haber diferentes niveles donde podemos regular la sensación de dolor que pueda venir. También tener en cuenta que estas proyecciones a niveles más superiores, también desde un punto de vista de tratamiento y de modulación del dolor, también puede tener importancia, esta vez top-down, desde arriba hacia abajo, es decir, mediante relajación, control del estrés, etcétera, podemos tener un efecto de neuromodulación sobre esta percepción de dolor que podemos tener, en este caso por una migraña o por otra cosa. Aquí tenemos unas imágenes de los núcleos y vemos sobre todo en este de aquí cómo llega un momento, esto está visto desde atrás, esto es la parte, o sea, visto desde atrás, esto es la zona de cuarto ventrículo y demás. Aquí tenemos el núcleo sensitivo del trigémino y aquí tenemos las astas posteriores de la médula. Pues vemos que hay una conexión prácticamente directa. Por lo tanto, una sensibilización central de uno afectará al otro o puede afectar al otro porque son vecinas las neuronas. Bueno. Dentro de la modulación del dolor, como hemos dicho, hay diferentes maneras y algunas están relacionadas con los top-down que hemos dicho antes, desde arriba hacia abajo. Tendremos que actuar nosotros también manualmente muchas veces en fisioterapia y en osteopatía y podemos tener otro tipo de intervenciones terapéuticas de tipo médico, como hemos dicho, bloquear el CGRP, etc. Bueno, entonces, haciendo una especie de aglomerado de todo esto, aquí tenemos algunas de
de las clínicas que podemos encontrarnos en las que el atlas está directamente relacionado. En las migrañas tenemos que tener en cuenta todo el tema del sistema trigémino vascular. Por lo tanto, inervación simpática, vascularización, aferencias que puedan provocar una sensibilización central. Para todo eso tendremos que mirar músculos que condicionan el atlas, las carillas articulares del atlas como aferencias que pueden provocar una sensibilización. Ya hemos hablado de la vascularización mediante la arteria vertebral. Hemos hablado de la biomecánica que puede provocar tensiones en la zona carotidia. Las migrañas, siempre que tengamos migrañas, todo eso lo tendremos que mirar. No solo en las migrañas, en las cefaleas en general. Podemos tener cefaleas por cualquiera de estos mecanismos que no llega a ser una migraña, pero que puede generar dolor por la sensibilización central, por los puntos trigger referidos de la diferente musculatura que hemos dicho, etcétera. En la ATM ya hemos visto también que está relacionado biomecánicamente por cambio en las tensiones que va a recibir la ATM, pero también, ahora que hemos hablado del trigémino, por la inervación de la musculatura masticadora. O sea, el temporal, los maseteros, el- la musculatura de apertura de la boca, vamos a tener inervación del trigémino, por lo tanto, relacionado con el atlas. En el bruxismo lo hemos comentado también, esta misma musculatura. Pero también hay otro tipo de patologías en las que tenemos que tener en cuenta el atlas y que a lo mejor no tenemos habitualmente tan en cuenta. Si tenemos una sinusitis, al final tenemos un problema de trofismo y de vascularización y de inervación neurovegetativa en la mucosa de los diferentes senos maxilares o frontales, etcétera. Todo eso está regulado o condicionado por el trigémino, por la charnela cervicodorsal, por esto que hemos dicho de las astas laterales del simpático, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta el atlas porque puede repercutir en todos esos sistemas que afectan a, en este caso, una sinusitis. Algias en general, de la parte anterior, las tenemos que tener en cuenta. Algias lo he puesto porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un dolor de muelas a nivel mandibular, una pieza dentaria que nos esté provocando dolor. Ese dolor puede ser aumentado o disminuido en función de cómo las diferentes estructuras implicadas en esa transmisión del dolor llegan hacia la corteza. Recordad que tenemos la neurona en el ganglio de Gasser. Está mandando una prolongación hacia la pieza dentaria que está provocando dolor. Esto llega a la neurona. De ahí, mediante un axón, vamos a dónde y hacia el núcleo sensitivo del trigémino que va hacia la zona baja del tronco del encéfalo, hacia la parte alta de la médula espinal. Desde ahí va a subir hacia arriba. Si nosotros tenemos una sensibilización central a nivel de C1, C2, esto puede provocar un envío de información aumentado del dolor hacia el sistema nervioso central. La vascularización, todo lo que esté relacionado con una buena vascularización o que pretendamos que haya una buena vascularización a nivel del cráneo, el atlas está implicado. El décimo par, todo lo que esté relacionado con un buen funcionamiento del décimo par a nivel visceral, a nivel de modulación del dolor, etcétera, el atlas lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, vemos que en todas estas clínicas que podemos tener en nuestro paciente, el atlas lo tendremos que tener en cuenta. Así que va a ser una estructura imprescindible de valorar en prácticamente todos nuestros pacientes. Bueno, con esto hemos terminado. Si ahora queréis comentar algo, algún tema que queráis profundizar o comentar o opinar, os ponéis en contacto a través del chat